Flecha Podcast. Hablamos sobre innovación, capacitaciones, comunicación, creatividad, motivación, cambios de paradigmas en la educación y en el mundo laboral. Presentado por Ariel Boe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Soy @Ariel Boe, comunicador y facilitador. Bienvenidos a aquellos que nos escuchan desde México, España, Chile y gran parte de habla hispana. Hoy vamos a hablar sobre innovación, cambios de paradigmas y, ¿por qué no?, también naturaleza. Para eso, hoy estamos con Gonzalo Warges, graduado en Harvard en Economía y cofundador de Wacky Labs, transformando culturas en las organizaciones, fomentando la creatividad, la agilidad y la innovación sistémica. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Ariel. Un placer estar acá con vos. Te agradezco también a tu staff, producción y a tu audiencia, que sé que están a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Así que un gusto estar con vos. Me quiero centrar en una de las notas en Infobae que vos hablabas de 6 atributos innovadores que deben tener una organización para no desaparecer. ¿Me vas a hacer un paneo de cuáles son esos 6 atributos? Sí, cómo no. Bueno, esa nota generó mucha repercusión, no solamente acá en Argentina, pero sino a lo largo de la región, la República, en el periódico La República en Colombia, para aquellos que están en ese país, fue también replicada, El Observador en Uruguay, y otros diferentes países. Y esos atributos que se identificaron es a través de un estudio que hizo IDEO, que es una consultora número 1 a nivel mundial de innovación, donde durante 8 años, ¿sí?, en 14 países, en tanto esos países en Asia, África y en las Américas, se estudió, dentro de 250 organizaciones, los 500 equipos más innovadores. ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué constantemente Facebook, Spotify, YouTube logran hacer nuevos productos constantemente? ¿Sí? Y bueno, se identificaron 6 atributos. Primero, tener un propósito. Un propósito es una razón clara e inspiradora, no levantarme a la mañana para ir a vender un producto o hacer plata, ¿sí? Segundo, mirar afuera de tu organización, mirar cuáles son los sistemas sociotécnicos que te rodean, qué es lo que está haciendo la competencia, qué es lo que están haciendo las industrias que se complementan. Nosotros eso en innovación lo llamamos la investigación análoga, ¿no? Miro, por ejemplo, una industria que se relaciona a la mía y veo cómo resolvieron problemas similares, ¿sí? Después, el tercer atributo es la experimentación. Es decir, vos tenés que, se identificó en este estudio que tenés que iterar al menos 5 soluciones por cada producto o modelo de negocio que estés buscando desarrollar. Y de alguna manera esta tiene similitud, o bueno, está alineada con lo que decías vos de las escuelas. Totalmente. Y de las universidades de investigación. Exactamente. Está súper ligado a eso. Por eso te lo comentaba previamente, correcto. Después el cuarto, la colaboración. O sea, hoy en las empresas estamos acostumbrados, porque venimos volviendo al sistema educativo, venimos de un ambiente, nos formaron competitivamente en vez de colaborativamente, porque tanto en el colegio como en las organizaciones uno escucha todo el tiempo, queremos que seas colaborador, pero tu bonus o tu premio es individual, es por tu performance individual. Entonces tenemos que aprender a trabajar en forma colaborativa. ¿Y eso qué quiere decir? Abordar los problemas en las empresas desde todas las funciones, desde marketing, finanzas, operaciones, logística, el problema que sea que tengamos que resolver, y no retaseando información y trabajando en forma de silos, ¿sí? Después el quinto atributo, empoderamiento, ¿sí? El empoderamiento es permitirle a los empleados a poder cuestionar el status quo, a poder eliminar todas esas restricciones innecesarias que tienen todas las organizaciones. Y la innovación no surge desde el departamento de innovación con 5 o 10 personas, surge
a lo largo y a través de toda la organización. Todos tenemos que estar trabajando. Y para eso tenés que tener un ámbito que te permita cuestionar, que te permita proponer. Por ejemplo, Jeff Bezos en Amazon creó el premio Just Do It, o sea, solo hazlo, en el cual cualquier empleado puede proponer una idea, tiene un formato que tiene que ser en 6 páginas, ¿sí? Y no le tiene que pedir autorización a su jefe. Es decir, lo presenta y los diferentes directores evalúan si quieren fondear ese proyecto o no y llevarlo adelante. Y por último, el 6º atributo es la implementación. Se sabe que en la implementación vas a tener muchos problemas, vas a tener problemas técnicos, etcétera, pero no detenerse ante eso, buscar de trazar entre un puente entre la excelencia y la perfección en esa implementación que estás desarrollando. Estos 6 atributos se midieron, cada uno tiene entre un 20 a un 70% de impacto. Si los tenés, mejorarlos, y si no los tenés que desarrollar. Y de estos 6, los 2 que se destacan primordialmente es el empoderamiento con un 69% y la experimentación con un 54%. Es decir, estos 2 atributos dentro de los 6 tienen un impacto muy fuerte en las probabilidades que tenés de desarrollar, ya sea un nuevo producto o un nuevo modelo de negocios, ¿sí? Por eso es que también, bueno, en todo este contexto y en estos atributos es más que importante el rol del líder. Cómo el líder entiende o tienen que comprender que hay que abrir el espacio, el espectro, y hay que escuchar mucho más, hay que ser más humilde, hay que empatizar mucho más. Exactamente. Por eso es que se habla tanto de cómo ser líder, cómo ser mejor líder, cómo se trabaja para eso. Y eso es un gran camino, imagino, sí, que deben de tener. Totalmente. Ahí tenemos en diferentes culturas el líder pasa a ser más autoritario que en otras, ¿sí? No es lo mismo el líder en Japón que un líder en los países escandinavos, donde esos líderes pasan a ser vistos como un miembro más del equipo, que en países latinoamericanos, donde tenemos un liderazgo muy autoritario, ¿sí? Como bien señalabas. Entonces, esto es algo que hoy en día se está empezando a hablar mucho de cómo tiene que ser este líder, de empatizar y de poder ser permeable a las ideas del equipo, porque ya nadie hoy tiene una solución. O sea, lo tenemos que trabajar en forma colaborativa. Y la pregunta tiene que ver con ¿qué hay de nuevo en la innovación? ¿Qué es lo que se viene y qué es a lo que hay que empezar a prestarle atención? Qué buena pregunta, Ariel, realmente. Como bien dijiste, hay de todo, de diferentes metodologías, etcétera, pero yo lo que veo es, de lo que no se habla, es de lo que se llama en la literatura académica la biomímesis o la biomimética. ¿Qué es? Es el estudio, es un campo que está surgiendo dentro de la innovación, es el estudio de la naturaleza para aprender de cómo la naturaleza ha resuelto problemas que son similares a los problemas que tenemos los seres humanos. Para ponerlo en perspectiva desde un punto de vista de las ciencias y dejando de lado la religión, el planeta existe hace más de 4.500 millones de años. Si vos pones esos 4.500 millones de años para poderlo visualizar esto, en un año calendario, ¿sí? Lo comprimimos en un año calendario, nosotros, el ser humano, recién aparece el 31 de diciembre, los últimos 24 minutos. Eso es lo que representamos nosotros. Ahora, ahí te empezás, digamos, a ver de lo que estoy hablando, de la perspectiva, ¿no? Se hizo un estudio en la cantidad de patentes que hemos publicado en todo el mundo, y a partir de ese estudio de patentes se identificó que solo hemos adaptado 12% de las innovaciones que ha desarrollado la naturaleza. O sea que hay un 88% todavía por descubrir, ¿sí? Entonces, cuando la gente te dice que faltan ideas, etcétera, no faltan ideas, sino nos faltan implementarlas.
La naturaleza es una fuente que realmente no tenemos dimensión. Somos una especie nosotros dentro de las 30 millones de especies. ¿Qué quiero decir con todo esto? A partir de este campo que está surgiendo, recién tiene muy poco, casi 10 años, y está muy a nivel laboratorio, muy del científico que hace estas investigaciones, publica un paper en revistas muy académicas, pero no ha llegado lo que es al conocimiento de la gente. Sí, se han estudiado diferentes especies para ver cómo se podían implementar estas soluciones a la vida, ¿sí? a los seres humanos. Te empiezo a contar un par de ejemplos para que veas esas implementaciones y adaptaciones. Todos conocemos las botellitas de agua de plástico de cualquier marca, no voy a mencionar ninguna marca, ¿sí? Y que tienen alrededor 2 o 3 anillos. Eso es una implementación de biomímesis. ¿Por qué? Porque hay una especie de árboles que en una zona ventosa se identificó que tienen desarrollado unos anillos. Y a un ingeniero de producción se le había pedido reducir el costo de producción en un 50%, pero manteniendo la rigidez. Entonces fueron a estudiar la biométrica y encontraron esta solución, ¿sí? Y estas botellas hoy, las ves implementadas, te da esa rigidez, esos 2-3 anillos, pero el costo lo pudieron bajar en un 50%. Ese es un ejemplo. Después otro ejemplo, has visto que las telas arañas, por ejemplo, en la naturaleza, solo las rompe el ser humano, o sea, los animales la ven. ¿Y por qué la ven? Porque tienen unas partículas que nosotros son imperceptibles para los ojos del ser humano, pero no para los animales. Entonces una empresa en Alemania veía, una constructora de ventanas, veía en sus edificios que, viste que hay mucha concientización en Alemania y en Europa con todo el tema de la naturaleza, y que los pájaros se llevaban puesto en los edificios. Entonces le pusieron... desarrollaron estas nuevas ventanas con esta telaraña que es imperceptible para el ser humano, pero los pájaros lo pueden ver, entonces ya no se estrellan más. Eso es otro ejemplo de implementación de la biomímesis a lo que son nuestros problemas. Pero aparte de pensar que si de adaptarse al cambio hablamos, la naturaleza vive en constante cambio y en constante adaptación y modificación, desde el proceso de la mariposa, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Como ese ejemplo es clave, ¿no? Desde una oruga se transforma y sale volando. Sí. De arrastrarse vuela. Sí. Ya ahí hay algo mágico. Totalmente. Y de transformación absoluta. Y cada especie tiene tanto para ofrecernos. Por ejemplo, el tren bala, otro ejemplo, el tren bala desarrollado en Japón, lograron estudiar una clase de pájaros que caza peces en el mar o en los lagos, ¿sí? Básicamente cuando va a perforar el agua para cazar ese pez, sin hacer ruido y sin generar ni ola ni nada que lo pueda detectar. Bueno, a partir de ahí, entendiendo la aerodinámica y el comportamiento, se diseñó este tren bala que lo que significó es un 15% de reducción del consumo y del ruido, por ejemplo. No. Después, uno de los casos que me pareció interesante, hay 2.800 implementaciones ya. Te pones a estudiar, comprobadas, con resultados. Yo vengo hace 3 años y medio estudiando biomímesis porque me interesa difundirlo, porque creo que, como vos bien decías, ¿qué es lo que hay de nuevo de innovación? Esto creo que es de lo que tenemos que hablar mucho más para tenerlo como una fuente de inspiración para poder desarrollar nuevas soluciones a nuestros problemas, ¿no? Se estudiaron en el África subsahariana las termitas y cómo hacían para mantener la humedad y la temperatura en los termiteros, ¿sí? Vos sabés que en la África subsahariana tenés una oscilación de temperatura entre 3 grados a más de 42 grados.
a través de 3D, imágenes, estudiaron esos termiteros y construyeron un edificio en Zimbabue que está expuesto a esas mismas temperaturas, donde replicando esos termiteros, ¿sí?, sin aire acondicionado, mantiene el edificio de oficinas frío, sin tener aire acondicionado, y utiliza solo un 10% de energía para su funcionamiento comparado a edificios alrededor del mundo de los mismos cantidades de metros cuadrados. Ahora, para llegar a todo este tipo de implementaciones, imagino que ahí sí realmente hay un equipo trabajando que necesariamente tiene que ser colaborativo, me imagino. Porque digo, hay equipos de biólogos, de constructores, digo, hay como una mezcla de cosas. Sí, es súper innecesario. Es muy buena tu comentario y pregunta, porque no podría ser más acertada. Es realmente cuando yo empecé a estudiar hace 3 años y medio, tomé una clase con una alemana que es experta en biomímesis. Luego me puse a estudiar con una bióloga argentina, investigadora del CONICET, ella a enseñarme el lenguaje de la biología y yo viendo la parte de la implementación. O sea, es un campo que realmente tenés que aprender todo nuevos conocimientos, porque son técnicas para poder identificar cuáles son las soluciones que han desarrollado estas especies. Tenés que conocer cuál es su funcionamiento, sí, y cómo se desenvuelve y en sus hábitats, ¿sí? Y eso requiere toda una cantidad. Yo vengo hace 3 años y medio haciendo investigaciones de campo, me he ido a un bosque, he ido con esta bióloga a conocer las interpretaciones y cómo funciona todo esto para poder empezar a comprender en mayor medida cómo lo podemos implementar. Sin duda, no podemos seguir ignorando ese aprendizaje que tiene la naturaleza de miles y miles de millones de años de ventaja comparativamente con nosotros. Y eso lo hemos ignorado durante toda nuestra historia. Y como te decía, solo nuestra historia en la naturaleza representa 24 minutos. Si vos ves la primera revolución industrial, representa 2 segundos en esos 24 minutos. Y la primera revolución industrial para nosotros es la fuente de muchas inspiraciones e innovaciones, ¿sí? Y hoy estamos en la 4ª revolución industrial bajo un contexto totalmente desafiante que nunca antes en la humanidad lo vivimos. En la primera revolución industrial fue el periodo volviendo al tema de la educación, el periodo de mayor creación de universidades en el mundo. Y hoy estamos en esta 4ª revolución industrial, estamos como un poco perdidos, no estamos teniendo una solución sistémica, ¿sí? Y yo creo que debemos ponernos realmente a estudiar todas la biomímesis y todo lo que nos ofrece, todas estas posibilidades en las cuales podemos emular, porque biomímesis, es vida, y mímesis es imitar, ¿sí? Imitar, emular. Y eso es lo que debemos hacer. Palabras de Gonzalo Warges. Gracias por acercarte, gracias por venir. Y seguimos en contacto a través de los artículos en donde estemos, obviamente a través de LinkedIn. Cómo no, Ariel, muchas gracias a vos, a tu audiencia y a toda la producción. Un placer estar con vos y cuando quieras estamos de regreso nuevamente. Pasó por Flecha Podcast Gonzalo Warges.